Cuando estamos trabajando con Material UI y estamos diseñando nuestro layout o nuestro sistema de grids, es de bastante utilidad conocer en qué tamaño se encuentra la pantalla o cuál es la cantidad de píxeles o cuál es el breakpoint en el cual nos encontramos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es crear este componente, el cual es un componente flotante, el cual nos indica la información del dispositivo, que en este caso pues es el navegador. Pero lo que más importa es que nos va a indicar la cantidad de píxeles, en qué breakpoint me encuentro, y en base al breakpoint pues indicar si me encuentro en un escritorio o vamos a ver aquí, o en una tablet o en un dispositivo móvil. Recordemos que los breakpoints o todas las configuraciones de Material UI se pueden personalizar. Yo estoy utilizando el sistema que ya trae por defecto. Eso ya lo vimos en la lista en el canal, en la primera lista de reproducción. Ahí vemos más a detalle esto, cómo configurarlo, cómo personalizarlo. Pero cuando estamos trabajando con por ejemplo, el sistema de grids para hacer la aplicación responsive, este tipo de componentes o este tipo de información nos ayuda bastante. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es crear este componente que me indique la información esta para yo poder trabajar de una manera más práctica y eficiente. Y como podemos ver, pues lo podemos cambiar de posición para que no nos estorbe cuando estemos creando la estructura del sistema responsive de la aplicación. Entonces vamos a empezar a ver el código del componente. Yo tengo uno creado aquí bastante sencillo, así que voy a levantar la aplicación y como podemos ver ya estoy viendo mi componente. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro tema. Recordemos, todo eso lo tenemos configurado aquí. Aquí en esta lista vemos cómo instalar Material UI, cómo realizar las configuraciones necesarias, cómo personalizarlo de acuerdo a nuestros diseños, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro tema. Y para acceder a nuestro tema tenemos que importar lo siguiente. Y esto no tenemos que acceder desde ahí, sino que tenemos que acceder desde aquí. Bien, ahora vamos a crear una constante que va a hacer referencia a nuestro tema. Vamos a utilizar el hook que acabamos de importar. Y en base a esta constante ya podemos acceder a todas las configuraciones que tenemos en nuestro tema. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un estado que va a hacer referencia o que nos va a brindar eh, el ancho de la pantalla. Bien, este va a ser nuestro estado, el cual vamos a poder obtener el ancho de nuestra pantalla. Estamos utilizando el objeto window, que es de JavaScript, con esta propiedad, el cual nos va a brindar o proporcionar el ancho de la pantalla o del dispositivo. Bien, después vamos a utilizar el hook useEffect, el cual nos va a servir para hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante
Ahorita vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Estamos utilizando el hook useEffect, el cual dentro tiene esta función, y esta función lo que hace es agregar a nuestro estado el ancho del dispositivo. Estamos escuchando el evento que es resize, es cuando cambia el tamaño de la pantalla o del dispositivo para obtener el ancho en píxeles y enviárselo y que se ejecute nuestra función. Entonces en ese momento nuestra función va a capturar la cantidad de píxeles en la que nos encontramos y lo vamos a digamos guardar en nuestro estado para posteriormente utilizarlo. Y por último estamos limpiando el evento que estamos utilizando. Este es el objetivo de nuestro useEffect. Esta parte de aquí, o al menos este hook, ya lo hemos visto varias veces. No voy a profundizar tanto en esto. Si quieren ver un poco más, pueden irse al otro canal, o bueno, a este canal, donde pues tenemos varias listas sobre lo que estoy hablando aquí. Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear unas variables o constantes que van a hacer referencia al sistema de breakpoints de Material UI. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a crear una constante, le voy a poner is xs, vamos a utilizar el hook use media query, este es de Material UI, esto ya lo vimos en la lista de reproducción también. Voy a utilizar la constante que hace referencia o accede a mi configuración del tema. Voy a utilizar la propiedad breakpoints y voy a utilizar el breakpoint xs. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando una constante o variable con este nombre, el cual va a detectar cuando me encuentre en dispositivos de este tamaño. Recordemos que Material UI trabaja con 5 tipos de breakpoints por defecto. Obviamente eso se puede configurar, podemos agregar lo que nosotros queramos, pero yo estoy utilizando el sistema que ya trae por defecto. Entonces lo que tengo que hacer aquí es crear mis 5 variables para cada breakpoint. 2, 3, 4, 5. El primero pues es extra small para los dispositivos muy pequeños. El siguiente es SM para los dispositivos pequeños. Después MD para los dispositivos medianos. Después LG para los dispositivos grandes. Y después XL para los dispositivos extra grandes. Bien, ahora aquí no vamos a utilizar down, vamos a utilizar between. Y dentro de los parámetros o de las opciones a ingresar tenemos que agregar los dos breakpoints siguientes. ¿A qué me refiero? Ahorita lo vamos a ver. Bien, este primer breakpoint vive entre el tamaño o el breakpoint SM y MD. SM y MD. El siguiente es MD para LG. Y por último tenemos LG y tenemos XL. Por último aquí tenemos XL y aquí no va a ser down, aquí va a ser up. Ahorita vamos a ver qué estoy haciendo aquí. Bien, entonces mi primer variable o constante va a hacer referencia al breakpoint cuando el dispositivo sea extra small, es decir, muy pequeño. El siguiente
va a hacer referencia a los dispositivos pequeños. Los dispositivos pequeños se encuentran en este rango de breakpoints. Recordemos, cada breakpoint tiene su cantidad de píxeles y eso lo podemos obtener obteniendo el rango entre ambos. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces los dispositivos, en resumen, los dispositivos por ejemplo medianos se encuentran en la cantidad de píxeles del breakpoint MD a partir de este breakpoint hasta este que tenemos aquí. Por eso estamos utilizando la propiedad between. Y aquí pues obtenemos los dispositivos ya extra grandes, que son a partir, por eso utilizamos up, del breakpoint XL. Tal vez de momento no queda muy claro, pero ahorita con las siguientes partes de código que vamos a hacer ahorita tal vez nos quede un poco más claro. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una constante. Yo le voy a poner este nombre, el cual nos va a servir para obtener el breakpoint en el cual nos encontremos cuando ya estemos trabajando aquí. Entonces aquí vamos a utilizar esto. Voy a copiar esto para cada breakpoint o para cada variable. Entonces vamos a copiar aquí XS, SM, MD, LG y XL. Entonces esta función nos va a servir para obtener en qué breakpoint nos encontramos actualmente. Si esto es true, es decir, si se disparó esto, si obtuvimos aquí el tamaño del dispositivo, con esta función lo vamos a detectar y vamos a retornar que nos encontramos en el breakpoint XS. Para el siguiente breakpoint es SM, el siguiente es MD, el tercero es LG y el último es XL. Después de esto, ahorita todavía no lo vamos a ocupar, entonces la vamos a dejar de momento por ahí. Y lo siguiente que yo quiero hacer es que mi componente me indique en qué tipo de dispositivo me encuentro. Por ejemplo, si estoy en un dispositivo móvil o una tablet o de escritorio. Entonces voy a crear tres constantes. Vamos a utilizar el hook otra vez. Vamos a acceder a nuestro tema. Voy a hacer lo mismo para y aquí vamos a utilizar otra vez up y aquí vamos a utilizar between. Aquí recordemos que tiene que ser entre SM y MD. Aquí tiene que ser SM y aquí tiene que ser a partir de MD. Después de esto necesito un estado para poder cambiar de posición nuestro componente y no nos estorbe cuando estemos haciendo nuestro layout o agregando nuestros componentes. Entonces para eso voy a crear lo siguiente. Mi estado va a ser un objeto que va a tener dos propiedades. La propiedad top con valor 0 y la propiedad left con valor 0. Después vamos a crear una función para manejar este estado. Va a recibir dos parámetros y vamos a utilizar la función que modifica nuestro estado.
pasándole un nuevo objeto con estos dos nuevos valores. Entonces con eso ya tenemos lista la lógica. Vamos a empezar a trabajar con la interfaz, con lo que vamos a mostrar aquí. Y para eso voy a borrar esto de aquí. Yo voy a utilizar el componente box. Y a este componente le vamos a agregar lo siguiente. Vamos a utilizar la prop SX. Este componente va a tener una posición fija. Le vamos a dar un display flex. Vamos a justificar su contenido en el centro. Vamos a alinear los ítems o elementos en el centro también. Le vamos a dar un ancho de unos 200 para que no nos abarque mucho de la pantalla también y no nos estorbe. De alto le voy a dar unos 200 también. Le voy a dar un background color. Vamos a acceder a nuestro tema otra vez. Palette.primary.main. El color para el texto le vamos a poner vamos a acceder a nuestro tema otra vez. Le voy a dar un border radius de 1 y le voy a dar un z index, esto es bastante importante, de unos 1000. Esto para que se posicione arriba de todos nuestros demás componentes y no nos estorbe cuando estemos haciendo el layout o la parte responsive. Sí, también voy a utilizar la propiedad style. Aunque lo podría crear aquí también, pero a mí me gusta utilizar esta también. Igual eso ya lo hemos visto en otras partes, el por qué utilizarlo. Aquí en la propiedad top voy a utilizar nuestro estado para indicar la posición del componente. Position.top, y aquí en left va a ser igual a lo mismo, position.left. Entonces si yo guardo, el componente se posiciona aquí porque tiene los valores por defecto. Va a ser arriba en la posición 0 del lado izquierdo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es empezar a mostrar esta información, la lógica que tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer dentro del componente box. Yo voy a utilizar un componente stack para ordenar los elementos. Aquí le voy a dar una dirección de columna para ordenarlos. Y después voy a utilizar el componente typography. En este voy a agregar un simple texto que diga información del dispositivo. Voy a guardar. Ya lo tenemos aquí. Después voy a utilizar otro typography. Este va a decir ancho. Aquí vamos a abrir llaves y vamos a utilizar la interpolación. Aquí vamos a acceder a nuestro window width o ancho de la pantalla y lo voy a concatenar px de píxeles. Voy a guardar. Aquí me está indicando el ancho de mi pantalla, o en este caso el navegador, porque estoy en escritorio, 900 píxeles. Vamos a comprobar si funciona. Le voy a dar en inspeccionar y como podemos ver aquí detecta el cambio. Entonces recordemos, esta información la estamos obteniendo aquí, que es de nuestro estado, y estamos utilizando un useEffect para detectar cada vez que cambia y que se dispare esto que tenemos aquí.
Lo siguiente que vamos a mostrar va a ser en qué breakpoint me encuentro. Breakpoint. Aquí abrimos llaves y utilizamos la función que nos sirve para obtener los breakpoints, que era esta que tenemos aquí. Simplemente hacemos el llamado. Este nos regresa en qué breakpoint nos encontramos. Aquí vamos a agregar 2 puntos. Y por último vamos a agregar en qué tipo de dispositivo nos encontramos. Aquí voy a utilizar otro typography. Voy a agregar este texto y aquí vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a usar nuestras variables o constantes que habíamos creado. Vamos a utilizar este operador. Voy a guardar y ya nos detecta en qué tipo de dispositivo estamos dependiendo del ancho de nuestra pantalla o dispositivo, o en este caso pues el navegador. ¿Qué está pasando aquí? Simplemente detecta si esto es true, pues va a mostrar esto. Si no, pues valida lo siguiente, y si no, pues valida lo siguiente. Entonces, como podemos ver, de esa manera podemos obtener la información del dispositivo o el tamaño de la pantalla, como lo quieran ver, de la aplicación en su momento donde nos encontramos. Y por último vamos a crear un par de componentes para cambiar la posición de nuestro componente y no nos estorbe, por ejemplo, si vamos a agregar un nuevo componente justo en esta parte. Entonces, para eso, después de nuestro stack, recordemos que dentro del stack estamos mostrando esta información, vamos a agregar lo siguiente. Yo ya lo tengo listo aquí, así que solo lo voy a pegar. Voy a importar el componente. Es un tooltip, un icon button y este icono que tenemos aquí, que es de una flecha. Este no me ayuda el autocompletado, así que lo voy a copiar y lo voy a importar aquí. Voy a guardar y como podemos ver ya nos aparece aquí. Entonces, ¿qué es este componente? Simplemente estamos utilizando el componente tooltip para mostrar este pequeño texto y después estamos mostrando un icono. Este icono pues es una flecha y simplemente lo posicionamos en la parte superior izquierda con la posición absoluta, y al hacerle clic utilizamos o cambiamos nuestro estado con el que nos sirve para cambiar la posición de nuestro componente. Aquí le tengo, bueno, sí, es el mismo, es esta función. Al hacerle clic sobre esta flecha hacemos cambio de nuestro estado. Entonces voy a copiar para las otras 4 esquinas, son 3 componentes más. Yo ya los tengo listos para no hacer extensa esta parte. Y lo voy a pegar aquí, voy a seleccionar todo esto y lo voy a ordenar. Como podemos ver, ya tenemos las 4 flechas y ya nos realiza el cambio del componente para que no nos estorbe.
Entonces, de esta manera podemos ver la información del dispositivo en el cual nos encontramos y en base a eso, pues, poder crear nuestras aplicaciones de manera responsive mucho más fácil.